capítulo 18, versículo 1. ¿Cuántos estamos allí? Amén. Hoy vamos a escudriñar en la palabra de Dios. Dios hará llover. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. A su nombre. Gloria. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Amén. A su nombre. Gloria. No desayunamos, estamos en ayuno. Diga amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Les voy a mandar a repetir 1000 veces. Debo decir gloria con poder. A su nombre. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Usted tiene poder dentro de usted. Bueno, un versículo pequeñito que engloba grandes cosas de Dios. Dios le habla a su profeta Elías, aquel que por su boca hacía que los cielos se cierren, aquel que por su boca y su oración hacía que el fuego descienda del cielo, y aquel que por su boca más su oración y su vida consagrada a Dios hizo que nuevamente llueva. Dice el versículo 1 que pasado muchos días vino palabra de ¿quién? ¿A quién? A Elías, en el tercer año, diciendo: Demuéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Muchas veces a nuestras vidas, nuestra familia, nuestra casa, viene así, situaciones complejas, como en la tierra de Israel, tiempos de sequía, tiempos en los cuales nosotros nos sentimos impotentes, nos sentimos cansados, pensamos que nada va a cambiar. Tiempos en los cuales el cielo se cierra. Tiempos en los cuales no vemos que las cosas cambian. Una nación cayó en sequía. Cuando hay sequía en nuestras vidas, en nuestra familia y aún sobre el pueblo de Dios, la tierra no produce nada. Aún la tierra espiritual se detiene. Empieza a haber escasez, empieza a haber hambre, empieza a haber necesidad, empieza a haber aflicción, empieza a haber un caos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos pasado por un tiempo de sequía? Aún la oración se seca. Aún la fe se seca. La esperanza de que Dios haga algo en un futuro se seca. Se seca la fe al ver que tu propia vida no cambia. Se seca la fe al ver que tu familia no cambia. Se seca tu fe y tu oración al ver que tu propia oración no produce nada, no cambia nada. Llega el caos. Ves todo seco, todo desértico, nada improbable que suceda. Así como se cerraron los cielos sobre la nación de Israel y hubo caos, así también viene sequía sobre el pueblo de Dios. La sequía viene cuando nos apartamos de Dios. La sequía viene cuando no caminamos en la voluntad de Dios. Y aunque esté ahora y no esté en la voluntad de Dios, viene tiempo de sequía.
¿A cuántos de nosotros nos gusta estar en un tiempo de sequía? Yo creo que a nadie. Y hay que preocuparse cuando yo mismo ya no oro, no me fluye, no tengo ganas, no siento. No quiero ir a la iglesia, estoy seco, vacío, no quiero. Pero aún cuando usted no siente ir a la iglesia, pero va, Dios ve como la mayor obra de adoración. Porque hay muchas cosas que en la fe usted va a hacer aunque no sienta. Y aunque no sienta ir a la iglesia, cuando usted va y le obliga a su carne a sentarse a escuchar palabra de Dios, Dios lo ve como un acto de adoración. Porque usted se está moviendo a hacer la voluntad de Dios. Ahora, es tremendo. Elías oró por voz de Dios para que deje de llover. ¿Cuántos años no llovió en la tierra de Israel sobre el reino de Acab? 3 años. ¿Quién da más? 7. 7 años. ¿Quién da más? Ustedes exterminaron a la nación de Israel. 3 años. ¿Quién da más? ¿Les dejo de consulta o les digo? A ver. Santiago 5:17. Santiago 5:17. La palabra de Dios allí, Santiago le revela otra cosa. Santiago 5:17. ¿Cuánto tiempo no llovió sobre la nación de Israel desde que Dios le instruyó? Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Este fue tema. Eso fue tema hace 8 días en el ayuno. ¿Dónde está quedando la semilla? Entonces, ¿cuánto tiempo no ha llovido sobre Israel? 3 años y medio. Donde las vaquitas no tenían que comer, donde no había agua para los animalitos, donde aún las aves del cielo del corral estaban en hambruna. Los mismos humanos no tenían que comer, escaseaba el agua, escaseaba la carne, escaseaba la harina, el trigo, el aceite, no había nada y había sequía, aunque era una nación conocedora de Dios y recibió testimonio de Dios cuando operaba sobre la nación y el pueblo oraba y creía. Entonces no es de extrañarse que sobre un pueblo, sobre muchas familias, sobre muchos creyentes de Dios, venga sequía. Porque aquí a este pueblo, acá hasta reyes, ya Dios los sacó de Egipto, mandó plagas, abrió el mar rojo, les dio columna de fuego para que el frío del desierto no los congele, mandó la nube en el día para que el calor del sol no los calcina. Brotó agua de la peña. Dios hizo tanta señal, tanto prodigio, pero aún esta nación en el libro de Reyes estaba apartada de Dios, estaba seca, en desobediencia, fuera de la voluntad de Dios. El problema, hermana, no es equivocarse. El problema es saber que estoy mal y nada hacer para salir de ello. El problema es, como dice aquella canción, tropecé de nuevo. ¿Y con qué? La misma piedra, el mismo error, el mismo juego, las mismas malas amistades, las mismas malas decisiones, las mismas malas obras, lo mismo. Todos nos equivocamos en algún momento. Pero cuando el diablo te ve caído, usa dedos para acusarte, juzgarte, señalarte, condenarte, humillarte. Pero cuando Dios te ve que estás así y en tu corazón hay un rayo de fe, de esperanza, de que quieres que Dios te ayude, Dios extiende su mano con sus 5 dedos para levantarte. Porque solo Dios es bueno y es misericordioso.
Amén. Ahora, aquí nos enseña que aunque Acab era muy rey, aunque estaba puesto para gobernar una nación, por más rey que era, no podía hacer llover sobre esa nación. Por más vestimenta bonita que el rey Acab se ponía, no podía hacer llover sobre esa nación. Por más ejércitos, por más palacios, caballos que él tenga, no podía hacer llover sobre esa nación. Es que sin Dios no podemos nada. Pero al rey, a la nación, a veces se le olvida que solo Dios puede hacer llover. Que cuando hay sequía, solo Dios puede cambiar todo. A su nombre. Muchas veces caemos como el rey Acab, a confiar en nuestros cargos, a confiar en la posición que tenemos, a confiar en los títulos que tenemos, a confiar en la experiencia académica o laboral que tenemos, a confiar en nuestras habilidades, nuestros conocimientos, a confiar aún en la familia que tenemos. Pero ¿sabe qué? Aunque usted tenga cargo, título, experiencia, habilidades, conocimiento y familia numerosa, ¿sabe cuál es el único que puede cambiar su sequía? Es Dios. Amén. No hay nadie que pueda obrar en su sequía más que Dios. ¿Quiere un cambio en su vida? Créale a Dios. ¿Quiere que la sequía de su vida, de su salud, de su economía, de lo que está mal en su casa? Créale a Dios. ¿Quiere que cambie? Créale a Dios. Porque para el que cree, todo le es posible. El que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Siempre hay bendición cuando usted se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado. El tema es que cuando mi corazón sabe que está mal, se endurece y se resiste a ser ayudado por Dios. El cristiano cambia cuando quiere cambiar, cuando empieza a creer y cuando empieza a obedecer a Dios. Ahí el cristiano cambia. Cuando el cristiano quiere que Dios le ayude, ahí Dios empieza a orar. ¿Qué sequía hay en nuestra vida, pueblo? ¿Ha venido seca su vida familiar, su vida espiritual? ¿Está seca su economía? ¿Está seca su salud? ¿Está seca su pensamiento? ¿Está seco su vida laboral, familiar, sentimental? ¿Qué está seco? Es que sin Dios se seca todo. Por eso dice en la palabra en Juan 15:5: yo soy la vid y vosotros ¿qué? Y apartados de mí ¿qué? Nada puede hacer. Es que, hermano, mucho pueblo está tan seco y aún hay sequía dentro del pueblo estando en las iglesias. ¿Por qué? Porque aunque oye de Dios, no está en la voluntad de Dios. Aunque el pueblo haya oído, sentido, recibido y visto gran testimonio del poder de Dios manifiesto, si no está en la voluntad de Dios, se seca. Tremendo. Nadie va a poder cambiar la sequía, su problema, su adversidad, su escasez, su aflicción, su tormento de su vida y de su casa más que Dios. Amén. El único que puede cambiar la sequía es Dios. El único que da vida a lo seco es Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo: y de tu interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. Si brotan ríos de agua viva, quiere decir que donde hay agua hay vida. Y que el agua brota donde había algo seco para cambiar el entorno. Entonces usted no puede vivir como cristiano esperanzado del agua viva de otro. Dios quiere que de usted, de su interior, broten ríos de agua viva. Amén. Que la sequía cambie, que su entorno cambie, que la necesidad cambie.
Pero el problema es este, que el hombre y la mujer, aunque conozca de Dios, lo que busca es la abundancia de las cosas en la tierra. Quiero buen sueldo, buena plata, buen carro, buena ropa, buena casa, buen marido, buena esposa. ¿Y Dios? El hombre busca la abundancia que produce la tierra, no la abundancia de permanecer, de creer y de obedecer a Dios. Por eso dice la Escritura en Deuteronomio 28 y 18, habla sobre la bendición de la obediencia. Y a los que le obedecen a Dios, dice que las bendiciones te alcanzarán o vendrán sobre ti. Es que para que usted maneje la provisión, la bendición de Dios debe ser formado. Porque la bendición sin ser formado le va a destruir. Tremendo. Queremos la abundancia de la tierra, pero no buscamos la abundancia en la oración. Queremos la bendición de Dios, pero no buscamos la abundancia de escuchar la voz de Dios. Queremos la abundancia de la tierra, pero no queremos la abundancia de la presencia de Dios. La palabra dice que Dios es espíritu, y donde el Espíritu de Dios está, aquí hay libertad. Usted necesita el Espíritu de Dios, porque Dios no es un Dios muerto. Si usted ha venido oyendo por años, décadas de un Dios todopoderoso, al que ni le siente, ni le ha visto, ni se le ha manifestado, hoy crea más, porque aún su fe está básica. ¿Cuántos de aquí nos deleitamos en la presencia de Dios manifiesta? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos deleitamos en la presencia de Dios que se manifiesta? Amén. Amén. Dios no es muerto. Dios se hace sentir, se hace notar. Dios te conecta, te activa, sientes el fuego, sientes la presencia, sientes la brisa fresca, sientes tu cuerpo estremecerse. Hay un Dios que hoy quiere cambiar tu sequía. Aunque muchas veces estamos sentaditos aquí, el corazón está seco, como una tierra cuarteada. Quizás hay tristeza, hay soledad, te sientes solo, te sientes sola. Te hicieron daño, te ofendieron, te usaron, te perjudicaron. Tu familia, tu pareja, tu entorno. Hay sequía, pero Dios quiere cambiar esa historia, porque solo Él cambia lo seco por vida. Amén, a su nombre. Ahora mis hermanos, solo el acercarnos a Dios cambia todo. Acerquémonos a Dios por quien es Dios. Que la necesidad no nos motive a acercarnos. Ahora, en este tiempo, lo que está escaso, está seco. Es hombres y mujeres que escuchen la voz de Dios. Gente que dedicada a la oración tenga el oído en el cielo y la boca en esta tierra ungida para liberar el poder de Dios. Porque la oración está seca. La guerra espiritual está seca. Si no oramos en el Espíritu, si se ha dado cuenta cuando guerreamos en 15 minutos. Pero cuando estamos con el Espíritu y una hora y media, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, estamos secos. Necesitamos estar con los ríos de agua viva, los de agua viva. Dios anhela que en este tiempo, que en esta iglesia, niños, adolescentes, jóvenes adultos y longevos empiecen a moverse en el ámbito de consagrarse a la oración, para que el oído se conecte al cielo
solo hombre, un Elías, que cuando oraba y creía sobre la palabra que Dios le dio, trastornaba una nación. Un solo hombre. Si hoy usted tiene el privilegio de estar sentada en esta iglesia, es Dios llamándole a moverse y a acceder a una atmósfera profética. Porque dice la Escritura que toda palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía. Y si Dios hoy le ha permitido estar aquí, es porque Dios le ha visionado, le ha llamado, le ha puesto el querer como el hacer para que esté aquí, para que empiece a creer que usted puede operar en una dimensión profética. Un hombre y una mujer que cuando ore haga temblar una nación. Un hombre y una mujer que cuando escuche la voz de Dios las cosas sucedan. Dios no tiene privilegiados, Dios tiene siervos consagrados. Esto marca la diferencia. Ahora, hay ciertos parámetros, mis hermanos. Hay ciertos principios espirituales. Está muy bien consagrarse a la oración. Si usted lo ha hecho, amén, siga. Si lo ha estado dejando, retome. Y si no lo está haciendo, alinee su vida a la oración. Pero no basta solo con orar. Hay que poner la fe de la oración por obra. Aunque usted ore, si no pone la fe por obra, la oración y la fe no funcionan. Y aunque usted se consagre a la oración, tenga fe, ore, pero debe obedecer a Dios. Estos principios están íntimamente ligados. Debe haber oración, debe haber fe, debe haber obra, debe haber obediencia. Son principios espirituales que no se pueden separar. Estamos siendo edificados por la palabra, por las enseñanzas de oración sin poder. ¿Cuánto nos estamos edificando con eso? Ahora comprendemos que la oración debe tener poder y eficacia. Y que usted puede orar mucho y hacer ayuno mucho, pero si no se ha preocupado de vivir como justo, también su oración pierde poder. Ahora, aquí la palabra te dice que no importa la sequía que estés, no importa si hay un pecado que te tiene seco, seca, una falta de perdón que te tiene seco, seca, problemas familiares que te tienen seco, seca, la economía está seca, la salud está seca, tu oración, tu ministerio, tu llamado está seco, tu misma obrar de fe está seco. Pero Dios te trae para revertir eso, porque Dios hará llover sobre los que tomen la palabra. Mire lo que dice Primera de Reyes 18:1. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová. ¿Y qué le dijo en esta palabra a Elías? ¿Yo qué? Yo voy a hacer llover. El primer principio, oír la palabra de Dios. El primer principio en Primera de Reyes 18:1 es que oír la palabra de Dios. Dice, vino la palabra de Jehová a Elías diciendo, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios que viene a nosotros, dice que la fe viene por el ¿qué? ¿El oír qué? Entonces cuando usted oye la palabra de Dios, ¿qué le viene a usted? Fe. El primer principio es que usted debe oír la palabra de Dios para tener fe. A Elías dice que le vino palabra de Dios. ¿Qué oyó Elías? Palabra de Dios. Cuando usted escucha palabra de Dios, ¿qué le debe venir a usted? Fe. El primer principio es aprender a escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios.
Porque cuando usted oye la palabra de Dios le viene la fe. Cuando le viene la fe usted sabe cómo Dios opera, qué puede hacer Dios, de qué manera Dios nos sorprende, cómo Dios obra más allá de lo que usted puede pedir y creer, porque viene la fe por el oír. Primera de Reyes 18:1 dice: pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías. Cuando Dios te suelta palabra audible, te suelta un versículo, te está dando palabra. Y cuando Dios te da su palabra y quiere que a ti venga la fe. Solo cuando escuchamos la palabra de Dios se marca una diferencia entre el antes y el después. Porque usted no puede ser cristiano sin leer la Biblia y no conocer a Dios. Porque de nada le sirve que Dios le hable audiblemente por el Espíritu Santo si no hace nada. No va a haber ni un antes ni un después. El primer principio es oír la palabra de Dios para que venga la fe. Porque cuando yo escucho la palabra de Dios se marca un antes y un después. Hay un nuevo comienzo. Por eso dice en la Escritura: todo aquel que en Cristo está es ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, hoy son hechas nuevas. Hay un antes y un después. Es que Dios no puede hacer ni usar a alguien que no es nueva criatura. Dios limpia tu vida, limpia tu vasija para el vertir su presencia santa. Primero hay que oír la palabra de Dios, porque cuando escucho la palabra de Dios, esto cambia todo. Elías escuchó palabra de Dios. ¿Y qué le dijo en esa palabra a Elías? Yo haré llover sobre la faz de la tierra. Es que la palabra de Dios viene a ti para edificar tu fe. Te va a desafiar a creer por algo improbable, te va a desafiar. Te va a llevar a hacer algo que nunca has hecho, te va a llevar. Te va a demandar a poner tu fe por obra, te va a demandar. Vino palabra de Dios y le dijo: yo voy a hacer llover. Es que la lluvia en tu sequía va a cambiar lo seco. Es que la lluvia en tu sequía va a reverdecer lo muerto. Es que la lluvia en tu sequía va a cambiar la aflicción. La lluvia de la gracia y el poder de Dios. ¿Cuántos necesitamos la lluvia de Dios en nuestras vidas? Siempre hay algo seco. Siempre hay algo que el diablo quiere secar. Porque si el diablo te ve que estás bien en la oración, el diablo te empieza a secar con problemas. Porque si el diablo te ve que estás yendo bien a la iglesia, el diablo te va a secar con algún desempleo. Porque si el diablo te ve que estás consagrándote a Dios, el diablo te va a tratar de secar la salud, secar las finanzas, secar aquí, secar allá. El diablo siempre va a querer tenerte con algo seco. Pero Dios te quiere dar ríos de agua fluyendo de tu interior. Ahora, el otro principio: creer y confiar en la palabra de Dios. Porque Dios le puede hablar, Dios le puede decir esto, aquello y el otro, pero usted no puede creer y ni confiar. Dios le dijo a Elías: yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Yo haré llover. Cuando uno cree, cuando uno confía en la palabra, uno obra. 3 años y medio sin llover, y Dios le dice a Elías: yo voy a hacer llover. ¿A cuántos a nosotros nos ha hablado cosa improbable de lo que ven nuestros ojos?
¿A cuántos de nosotros Dios nos dice cosas que lo que nuestros ojos ven parece que dice que eso no va a suceder? ¿A cuántos Dios les ha mostrado a dónde nos va a llevar, pero las circunstancias que pasamos parece que no se va a completar? Pero a lo que Dios le ha dicho, usted debe creer y confiar. La gente piensa que tener fe y creer y confiar es pensar positivo. Pero pensar positivo no es tener fe. Hay que confiar. Cuando usted cree y confía en la palabra de Dios, usted va a ver las cosas sucediendo. Porque dice la Escritura que todo fue creado ¿por qué? Por la palabra de Dios. De manera que lo que hoy ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios. Cuando Dios le hable, créale, pero no solo crea, confíe, aunque pase un día, aunque pase una semana, aunque pase un mes, aunque pase 6 meses, aunque pase un año, crea y confíe, porque ya Dios le ha dado la palabra. Aunque siga seco por unos días, unos meses más, siga creyendo y siga confiando, porque fiel y justo es el que lo ha prometido, dice la Escritura. Amén. Nada sucede sin la palabra de Dios. Nada va a cambiar en su vida, en su entorno, sin la palabra de Dios. Nada puede ni nada va a poder sin la palabra de Dios sobre su vida. Dios dijo: yo haré llover. Cuando tenemos fe, que viene por el oír la palabra de Dios, solo allí las cosas van a cambiar. De otra manera, no. Ahora, la fe es hacer lo que Dios te dice. La fe es hacer lo que Dios te dice. Porque cuando usted hace lo que Dios le dijo que haga, está poniendo su fe por obra y las cosas van a suceder. Si Dios le dice que haga algo, usted lo habla pero no lo hace, no va a suceder nada. Cada uno de los que están aquí han tenido palabra, han tenido promesa, han tenido designación de Dios. Ha oído la palabra de Dios, quizás le ha creído, pero no ha confiado. Dios espera un pueblo que cuando oiga su palabra, la crea y la confíe. Porque usted puede oír la voz de Dios, pero no hacer nada. Usted puede oír la voz de Dios por la Biblia y querer cambiar todo, pero si no hace nada, no va a cambiar nada. Usted puede oír la voz de Dios, decir que tiene fe, aunque lea la palabra de Dios, pero no hacer nada. Usted puede oír la voz de Dios y quiere crecer, pero aunque oiga la palabra de Dios y no hace nada, no va a crecer. A toda palabra de Dios hay que ponerle acción. A toda palabra de Dios hay que ponerle acción. Porque si usted es de los que ora mucho, pero no obra, es como que un pie. Esta es la oración y esta es la obra. Ora, 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 y 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 se cansa de orar, y sigue orando, y sigue orando. ¿A dónde llegó? Pero si usted ora, 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 y obra, ora, y obra, ora, y obra, sale del círculo de vivir engañado,
de que porque mucho ora y no hace nada, la cosa va a cambiar. Creer y confiar en la palabra que ya oyó de Dios implica orar. Es por eso que la lluvia está detenida sobre su vida, su salud, sus finanzas, su familia, sobre las promesas que Dios le ha hablado. Es por eso que aunque ha tenido palabra de Dios, las cosas no han cambiado. Es por eso que su vida espiritual no ha podido establecerse, crecer, afirmarse y dar el fruto que Dios le ha mostrado. Porque nos dedicamos con chuchapé a hacer algo. Hablo fe, 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 hablo fe. Pero no hay obra. Leo la Biblia, 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 pero no hay obediencia. Hay unción, hay palabra, hay profecía, hay promesa, pero la lluvia no está cayendo al pueblo porque no hay obra, porque no hay obediencia. Hay ministerios que deben levantarse y están secos, porque aunque ha oído la voz de Dios, no ha creído ni ha confiado en la palabra de Dios. Cuando usted confía, ora y obra, ora, obedece, ora y se puede hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos que la lluvia de Dios caiga en nuestras vidas? ¿Cuántos queremos que la sequía que ha venido azotando nuestras vidas hoy día Dios lo cambie? ¿Cuánto quieren de ustedes que la promesa sobre su casa, su familia, su descendencia, su entorno, su economía, su salud, empiece a cambiar esa sequía? Yo creo que todos, pero debemos movernos en fe, a cambiar y hacer lo que no hemos estado haciendo. Ahora, Elías oyó, creyó y confió en la palabra, porque Elías, en el versículo 41, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ahí mismo, versículo 41 en el capítulo 18, versículo 41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube y come, bebe, porque una lluvia grande se oye. En el versículo 1 Dios le dice a Elías: va a llover, yo voy a hacer llover. Pero en el versículo 41, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Elías le dijo, Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y ya llovía, ya estaba lloviendo, había nubes en el cielo. Cuando usted cree y confía en la palabra que oyó de Dios, aunque no ha sucedido, usted confía en que va a suceder. Eso es creer la palabra de Dios. Dios le dice a Elías: ve y muéstrate a Acab. Y Acab le estaba buscando para... Me dice que va a llover, pero me manda a exponerme al rey que me quiere degollar. Es ilógico, Señor. Y si en verdad acá cuando me muestro me degolla, ¿cómo va a llover? ¿No piensa usted que Elías, al ser como usted y yo, también a ratos no razonaba? Me están buscando para matarme, pero Dios me dice que va a hacer llover y me manda a ponerme al frente del que me quiere matar. Es ilógico, Señor. Pero Dios le dice: ve y muéstrate acá, yo voy a hacer llover. Y Elías va y se presenta en contra Acab y le dice: va a llover, va a llover. Y aunque no llovía, el versículo 41 le dice: sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Y no había nube, había sequía. Pero él hablaba sobre la palabra de Dios que recibió. Aunque la sequía no cambiaba, él obraba y hablaba de la fe y de la palabra de Dios. Imagínense que en Elías empiece a hablar: no, está muy seco.
No ha llovido en 3 años y medio. Y Dios me ha dicho que va a cambiar la situación. Pero ¿será que llueve? ¿Será que no llueve? ¿Será que voy y me presento donde acá? Capaz que la voz que oigo es de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Es que Dios rompe el intelecto. Dios le dice a Elías: ve y preséntate delante del que te quiere matar. Y después Elías le dice: se oye una gran lluvia, y no pasaba nada. Pero Elías escuchó la voz de Dios, creyó y confió en la palabra de Dios, y obró en fe y en obediencia a Dios. No basta solo oír la palabra, hay que obrar, hay que obedecer. Ahora, otro principio bíblico: oración y obrar. Hay que orar y hay que obrar por la palabra que Dios me dio. Sí, aparte de confiar y de creer, aparte de oír la palabra, sí, hay que orar y hay que obrar. ¿Cuántos de nosotros ya comprendemos que su oración debe dar fruto? ¿Cuántos de nosotros hasta hoy ya comprendemos que la palabra de Dios da fruto? La palabra dice que los que confían en Jehová no van a ser avergonzados. Aunque usted oiga palabra de Dios, crea y confíe en Dios, usted debe obrar y debe orar por la palabra recibida de Dios. Porque versículo más adelante dice, versículo 42, que Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra se puso entre sus rodillas. ¿Qué empezó a hacer Elías? A orar. No es que él pensaba positivo: bueno, Dios me dio palabra, ya no me voy a la iglesia, ya no obedezco, ya no estoy en santidad, ya no hago la obra, ya no oro. ¿Usted cree que la lluvia hubiese caído sobre la nación? Imposible. La palabra dice que Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y se puso a orar. Hay que orar, pero también hay que obrar. Usted puede hablar mucha fe, pero sin obra va a producir nada. Usted puede orar mucho, pero sin obra va a producir nada. Usted puede decirle creer mucho a Dios, pero si no pone obra va a producir nada. Ahora se da cuenta por qué hay sequía. Ahora se da cuenta porque hay cosas que no cambian. Es por eso que aunque Dios le derrama unción, le libera y le libera, no producimos nada. Porque aunque ya oyó a Dios, quizás cree y confía en Dios, quizás ora, pero no obra. Elías, cuando escuchó y le dijo: voy a hacer llover sobre la nación, preséntate contra el que te quiere matar. Y luego él se movió en fe, se presentó contra el que le quiso matar, y no solo quedó allí, sino que él obró más allá y subió al monte para orar por la palabra recibida. Si no hay obra, todo lo que Dios nos diga, nos muestre, nos unge y nos declare promesa, vamos a producir nada. Él oyó, se movió en fe, puso su fe por obra, subió al monte Carmelo a orar. Y aquí hay algo, mis hermanos. Dice que el cielo sufre violencia y solo los violentos, ¿qué? Arrebatan. Y no es del violento el que... No es del violento de que... No es del violento que entra pateando al perro, no. No es de la violencia que ahora te lanzo la paila, sigue nomás, no es de esa violencia. Es gente firme, convencida, establecida en fe para creer, llueva, truene, relampaguee.
Esa violencia de que aunque el diablo te quiera ver caído, tú estás firme, plantado en fe, orando, creyendo y jalando poder del cielo a la tierra. Dios trabaja con siervos diligentes, esforzados y valientes. Aunque Elías oyó y sabía que tenía que presentarse donde Acab para decirle que va a llover, mire lo que hace Elías. Se mueve a un lugar a orar, creyendo lo que oyó. ¿Y cuántas veces oró? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? 4 veces, 5 veces, 6 veces. ¿Cuántas veces oró? 7. Dios espera pueblo diligente, pueblo que dé un pasito más que los demás que son llamados para que se escogen. Dios espera un pasito más de esfuerzo de los que están en un nivel estancados. Porque Dios solo le dijo a Elías: voy a hacer llover. Pero Dios no le dijo: verás, te mando por WhatsApp el GPS, las coordenadas, para que te vayas al Monte Carmelo, para que te pongas a orar. Y no solo para que ores una vez, sino para que ores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, Elías. ¿Dice o no dice que Dios le instruyó a ese detalle, Elías? No dice. Pero los diligentes, los que dan un pasito más, los esforzados y valientes, los violentos, de que aunque ya tengo palabra, yo sé que si no obro, aunque ore no pasa nada. Estos arrebatan poder, estos mueven cielos, estos abren cielos, estos testifican del poder de Dios. Dios en ningún momento le dijo a Elías cuando recibió la palabra: pero tienes que orar, pero tienes que poner tu fe por obra, tienes que apartarte a orar. Y no solo tienes que orar 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, tienes que orar hasta que llueva. No le dijo eso Dios. Elías en su corazón sabía que si Dios habló, el milagro depende de usted, ya no de Dios, porque la palabra está en usted, sobre usted y dentro de usted, y a los que creen en Dios no van a ser avergonzados. Hoy Dios le habla a usted y le muestra con imagen en el Espíritu a quienes debe visitar, a quienes tiene que llamar. ¿Lo hemos hecho? Hoy Dios le muestra plazas, parques, centros comerciales en los cuales usted tiene que hacer el obrar. ¿Lo ha hecho? Dios le ha instruido a quién tiene que llamar, a quién tiene que visitar. Lo ha hecho. Ahora se da cuenta por qué hay sequía. Y esta es otra cosa que me decía en la mañana. Se cansan rápido. Aunque han oído palabra, aunque dicen que creen, aunque dicen que confíen, aunque se ponen a orar, aunque empiezan a hacer la obra, se cansan a la primera, se cansan a la segunda, hasta la tercera quizás llega. Sigue visitando fielmente los lugares a donde Dios le asignó. Sigue haciendo la obra fielmente en donde Dios le ubicó. Sigue orando persistentemente por las personas que Dios le instruyó. Mientras Dios no le diga y le cambie esa instrucción, usted debe seguir así. Dios a Elías no le dijo: tienes que orar 7 veces y a la 7ª vez voy a hacer llover, Elías. Él oró persistentemente hasta que la palabra de Dios se cumplió. Pero el pueblo de Dios escucha, ora un día, ora 2 días, ora 3 días, y al tercer día estamos así, fatigados, aburridos, decepcionados. No pasa nada, Señor. Creo que el diablo le está hablando. Si usted no está en santidad y no está haciendo la voluntad de Dios, quizás sí le hable el diablo porque tiene dentro chamuco.
Pero si usted está en la dimensión espiritual de Dios, cree y confíe que es Dios. Solo usted puede discernir quién le habla, o Dios o el diablo, por su manera de vivir, de pensar, de hablar, de actuar. Ahora se da cuenta, mis hermanos, Dios arde de pasión por derramar lluvia al pueblo. Y el pueblo está seco, muriéndose de sed, en escasez, en ruina, en pobreza, en estancamiento, en necesidad, en dolor, en aflicción, en muerte, ante la fuente de todo poder. Yo me acuerdo que de enano escuchaba por ahí una canción que decía, ¿cómo es? Creo que dice así: mi hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua. Somos así, hipócritas, fingiendo ser espirituales, obedientes, amén, gloria a Dios y aleluyas, y ni obedecemos, ni obramos, ni oramos, ni creemos, ni confiamos en la palabra de Dios. Y morimos de sed teniendo tanta agua, de aquel que hace que de usted y de mí broten ríos de agua viva. Cuando veo sus caritas, otra vez el pastor nos da palo, no. Si usted no siente el gozo porque Dios nos está revelando una verdad que aunque la vemos en el espejo frente a nuestra naricita, nos hacemos no veo, soy sordo. No, soy sordo, porque ya veis, se hace el sordo. Y no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Sabe cuánto cambio yo hubiese producido si a raíz de este versículo hubiésemos entendido todo esto? Dios no tiene hijos e hijas estériles. El mismo espíritu que Dios ha puesto en mí, con el que le he testificado poder de Dios, también puede estar dentro de usted. Y en el peor de los casos, corrijo, y en la mejor situación, ya está dentro de usted, pero en usted mismo se convence del poder que tiene. Dios espera siervos que busquen la oportunidad en todo lado, hacer obra, expandir, ganar almas, a testificar de Dios. Yo creo que cada uno de ustedes, mis hermanas y hermanos, de carne, de sangre, de Cristo, usted está aquí porque no solo le he dicho que soy cristiano, sino que usted ha visto fruto, ha testificado y ha recibido poder de Dios. Por eso usted está aquí. Porque hacer el mismo charlatán que coge una Biblia y se dice pastor, profeta, apóstol, lo que sea, si usted no hubiese sentido la gloria de Dios liberándole, sanándole, levantándole, edificándole, ungiéndole, accediendo a la gloria de Dios, ¿usted cree que hubiese o pensara que yo soy cristiano y que hay un Dios todopoderoso? Lo mismo que Dios ha puesto dentro de mí está dentro de usted. Lo mismitito. Sea usted chiquitín, la edad que tenga, tiene poder. Sea usted joven, tiene poder. Sea usted ya adulto, longevo, tiene poder. Porque es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que operó por medio del Señor Jesucristo lo tiene usted y lo tengo yo. No esperemos que Dios nos mande un WhatsApp con GPS recordándonos a dónde nos envió. No espere que Dios le mande un texto ahí por celular diciéndole que tiene que orar hasta que suceda. No espere que Dios le esté hablando con su voz de trueno 200,000 veces diciéndole que ya le asignó un lugar para hacer la obra. Elías una besita le habló. Hizo algo extra que el resto no hacía y que provocó lluvia. A Dios no le impresiona a la gente que está media hora sentada afuera de la iglesia esperando que abran las puertas. A
A Dios le impresionaría a alguien que cuando ve a la gente pasar, tome un tratado, tome una tarjeta, le invito a la iglesia. Obra su fe, obra su creencia, su confianza, obra lo que escucha de Dios. El pastor no puede estar en todo lado, en todo tiempo. Por eso Dios le asigna a usted lo que a mí no me ha asignado. Por eso usted camina por caminos que yo no estoy asignado. Por eso usted habla con personas que el pastor no tiene cómo hablar. Por eso usted tiene tiempos diferentes al pastor. Hay tiempo cuando se quiere. Yo cuando escucho que están cansados, yo también trabajo. Estoy aquí martes, miércoles, jueves, viernes, preparando prédica, llamando, aconsejando, ministrando, difundiendo, intercediendo, guerreando, vengo a trapear, a limpiar las bancas, sábado, domingo, estoy en la obra. Hay tiempo cuando se quiere y se cree. Yo también me canso. También a veces. Pero que me tiene de pies Dios. Porque cuando yo mismo con todo el trajín de la vida me siento seco, voy a buscar de Dios, me renueva, me da su lluvia, me da sus ríos de agua viva. Hay fruto que no se da porque estamos estancados, porque en alguno de estos principios nos hemos saturado. ¿Sabe la sonrisa de Dios que yo veo cuando Él le ve a uno que usted se mueve en fe? Cuando es un poquito extra de lo que normalmente venía haciendo. Sabe todo el poder, la bendición, el cambio, el gozo que Dios le quiere dar. No es cuestión del pastor, no es cuestión de Dios, es cuestión de ustedes, hermanos. Tenemos un Dios bueno, un Abba Padre. Esta nación se moría de sed, fuente al agua viva. Esta nación se moría de hambre, cerca a la fuente de todo poder. Esta nación pasaba necesidad, escasez, dolor, aflicción, frente a Dios Todopoderoso, a su Abba Padre, a mi Abba Padre. Y por fingir que somos lo que no somos, nos estamos muriendo de sed, teniendo tanta agua. Hay ministerios proféticos que deben levantarse. Intercesoras, evangelistas, pastoras, está detenido. Quizás le suceda lo que a mí me sucedió. Cuando yo me paraba frente al espejo, el diablo te decía: no puedes nada, no vales nada. Y aunque Dios te está ungiendo, no vas a poder, no vas a lograr. Pero cuando usted, como Elías, da un pasito más, rompe la mentira del diablo, y de allí sabe que tiene que avanzar hacia donde Dios le quiere llevar. No desista, no se canse de hacer lo que Dios le dijo. Si usted tiene que visitar lugares, no lo haga una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Haga las que sea necesario hasta que el fruto de su obra traiga un resultado. Si tiene que orar por personas, siga orando, no una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, siga orando hasta que traiga resultado. Elías oró 7 veces. Elías se movió aunque Dios no le dijo vete a orar. Y Elías oró aunque Dios no le dijo que orara. Porque él sabía que cuando Dios habla, el resultado depende de ustedes. Para concluir, dice el versículo 45: y aconteció que estando
En esto los cielos se oscurecieron, dice el versículo 45. Y aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Hubo una ¿qué? Gran lluvia. Un solo hombre cambió lo que no pudo entender. Un solo hombre logró lo que una nación no pudo hacer. Así le ve Dios a usted. Un varón de Dios, una sierva de Dios. Yo no sé cuál es la causa dentro de su vida, de su casa, de su familia, su vida familiar, su vida conyugal, su vida sentimental. Pero si eso está seco, Dios lo va a cambiar. No sé la sequía que azota su vida, su entorno, su familia, su descendencia. Pero si usted crea con fin, Dios la va a cambiar. Vamos ahora.